Nunca me imaginé como alguien cuya vida pudiera desmoronarse en cuestión de semanas. Pensaba que mi vida era estable, incluso predecible. Claire y yo llevábamos casi una década de casados, y realmente creía que teníamos el equilibrio perfecto. Ella trabajaba en una agencia de marketing muy activa, lidiando con noches largas y viajes de negocios ocasionales, mientras yo me encargaba de nuestros 2 hijos y gestionaba mi oficina en casa. Tenía plena confianza en ella, nunca cuestioné dónde estaba o con quién estaba. Fue un sábado aleatorio cuando comenzó a desmoronarse el primer hilo. Estaba limpiando el garaje, un trabajo que había pospuesto demasiado tiempo. Habíamos acumulado una cantidad absurda de cosas con el paso de los años, cosas que ni siquiera recordábamos que teníamos. Fue entonces cuando me topé con una vieja maleta de Claire, escondida detrás de una pila de cajas de cartón polvorientas. Parecía algo que no había usado en años, y pensé que podría ser útil revisarla, tal vez incluso encontrar algo que valiera la pena donar. Cuando la desabroché, cayeron algunos recuerdos, llaveros, postales, una torre Eiffel en miniatura y algunos imanes con Orlando y Boston estampados en ellos. Me pareció extraño. Claire nunca mencionó haber ido a Boston o Orlando en sus viajes de trabajo y nunca habíamos ido allí juntos. Pensé que tal vez eran de una escala, una parada rápida para comprar algunos recuerdos de camino a su verdadero destino. Pero algo no me parecía bien. Desestimé mi duda inicial, obligándome a creer que estaba sobrepensando las cosas. Pero a medida que pasaban los días, la sensación me carcomía. La imagen de esos recuerdos permanecía en mi mente, sus superficies brillantes casi burlándose de mí. Me encontraba repitiendo sus historias sobre sus viajes, de repente inseguro de cada detalle que había compartido. ¿Cuándo fue a Boston? ¿Por qué no me lo dijo? Una noche, mientras me acostaba despierto a su lado, miraba al techo, sintiendo un peso invisible presionando mi pecho. Siempre me había enorgullecido de ser un esposo confiado. Claire y yo habíamos prometido mantener nuestras vidas abiertas el uno al otro, nunca darnos razones para dudar. Y sin embargo, aquí estaba, acostado, con una semilla de sospecha echando raíces en mi mente. Nunca había sido de invadir su espacio personal, y nunca me había considerado celoso. Pero esa noche, mi determinación comenzó a debilitarse. A la mañana siguiente, Claire salió para otro viaje de trabajo y la casa quedó en silencio. Me senté en la cocina con mi café, mirando su asiento vacío. Mi mirada se desvió hacia su factura del teléfono en la encimera. Ella había dejado un montón de correos para ordenar cuando regresara. Sin darme tiempo para reconsiderarlo, tomé la factura, mi corazón acelerado como si estuviera haciendo algo mal. Escaneé rápidamente los números, sintiendo un alivio al ver los conocidos, su madre, su mejor amiga. Pero luego, un número llamó mi atención. Tenía un código de área de Virginia y aparecía por toda la factura, extendiéndose durante meses. Sentí un pinchazo de inquietud, una presión en el estómago. ¿Con quién podría estar hablando tan seguido desde otro estado? Razoné conmigo mismo, pensando que podría ser un contacto relacionado con su trabajo, alguien con quien colaboraba frecuentemente. Pero una parte de mí, la parte que había visto esos recuerdos, no me dejaba ir. Fui a mi computadora, escribí el número en una herramienta de búsqueda en línea, esperando que revelara algo simple, una línea de negocios, un contacto genérico. Pero los resultados que aparecieron fueron aún más inquietantes. El número estaba marcado como un número VoIP, una línea telefónica virtual que alguien podría usar para mantenerse en el anonimato. Se estaba volviendo más difícil ignorar mis crecientes sospechas. Mi cabeza daba vueltas y mi corazón latía como si acabara de correr una milla. Cerré la computadora, sintiéndome casi avergonzado de mí mismo. ¿Realmente estaba haciendo esto? ¿Revisando su factura telefónica, armando pistas como si estuviera en una novela de detectives? Pero algo dentro de mí había cambiado. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y ahora sentía como si toda la casa se estuviera llenando de dudas, presionándome desde todos los rincones. Para cuando Claire regresó de su viaje, había logrado enterrar mis sospechas lo suficientemente profundo como para actuar con normalidad. O al menos, eso esperaba que pareciera. Pero mientras la veía hablar sobre su viaje, describiendo una reunión con un cliente y una elegante cena con colegas, no podía deshacerme de la sensación de que estaba reteniendo algo. Sus palabras parecían un poco demasiado ensayadas, su risa un poco forzada. Me abrazó como siempre, pero sentí una extraña sensación de distancia, como si una barrera invisible se hubiera formado entre nosotros.
Durante las siguientes semanas intenté ignorar las señales, convenciéndome de que mis temores no tenían fundamento. Me decía a mí mismo que había una explicación lógica para todo, que estaba dejando que mi mente corriera descontrolada sin razón. Pero no importaba cuánto lo intentara, la sospecha persistente no me dejaba. Crecía, alimentada por cada mirada extraña que me dirigía, por cada momento de silencio que parecía alargarse un poco demasiado. Una noche, mientras limpiábamos después de la cena, decidí probar las aguas. Oye, Clyde, comencé de manera casual, ¿alguna vez has estado en Boston? Vi algunas cosas de allí en el garaje y me preguntaba. Se congeló por una fracción de segundo, pero fue suficiente para hacer que mi corazón acelerara. Rápidamente se recuperó, riendo como si nada. Oh, eso debe ser de una escala. Ya sabes lo mucho que me gusta comprar esos pequeños recuerdos. Su explicación fue simple, casi demasiado simple, pero asentí, pretendiendo estar satisfecho. Sin embargo, por dentro, algo se rompió. No podía seguir ignorándolo. Los recuerdos de escala de Clyde de repente me parecieron excusas débiles, cada una un hilo en un tapiz más grande de engaños. Mis dudas habían echado raíces, y sabía que no encontraría paz hasta descubrir la verdad. Así que esa noche, después de que Clyde se acostó, bajé sigilosamente, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar más pistas. Eran casi las 2 de la mañana cuando finalmente reuní el valor para abrir el correo electrónico de Clyde. La casa estaba en silencio, los únicos sonidos eran el suave zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del suelo. Mis manos flotaban sobre el teclado, sintiendo que pesaban 1000 libras. Sabía su contraseña, algo que compartimos en los primeros días de confianza de nuestro matrimonio. Se sentía como una traición, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Mis dedos se movieron antes de que mi mente pudiera argumentar lo contrario. Escribí su inicio de sesión, conteniendo la respiración mientras esperaba que se cargara la página. A medida que la pantalla se llenaba de correos electrónicos, recorrí docenas de mensajes relacionados con el trabajo, actualizaciones de clientes y el spam habitual. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de cerrar la computadora cuando un nombre me llamó la atención. Michael. Sentí un sobresalto cuando hice clic en el primer correo electrónico, preparándome. El asunto era mundano, actualización de revisión de cliente, pero al leer el contenido, mi estómago se retorció. Comenzó de manera inocente, una conversación sobre una presentación próxima, pero el tono cambió con cada mensaje, de profesional a personal, casi coquetón. Bajé más, siguiendo el hilo, mi pecho se apretaba con cada frase. Luego encontré el mensaje que hizo pedazos la delgada pared que había construido para contener mis sospechas. La noche de ayer fue increíble, escribió Mako. No puedo dejar de pensar en ello, ¿cuándo podemos hacerlo de nuevo? Mi mente quedó en blanco, mis pensamientos chocando entre sí como olas en una tormenta. Era una cosa sospechar, teorizar, pero ver las palabras, verlas allí en la pantalla en blanco y negro, era un tipo diferente de dolor. Mi mundo, la vida que pensaba que había construido con Clyde, se estaba desmoronando justo frente a mí. Seguí leyendo, casi en trance. Su respuesta fue igualmente condenatoria, desearía que no tuviéramos que esperar, pero te veré pronto, mismo lugar. Terminó el mensaje con un pequeño emoji de guiño, un toque de casualidad que hizo que la traición se sintiera aún más afilada. Sentí una sensación de angustia al darme cuenta de que esto no era algo puntual. Esto estaba planeado, ensayado. Esto había estado sucediendo a mis espaldas, tal vez durante meses. Cerré la computadora, mi pulso golpeando en mis oídos. Podía escuchar la suave respiración de Clyde desde arriba, completamente ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Una parte de mí quería enfrentarse a ella en ese momento, sacudirla para despertarla y exigirle respuestas. Pero otra parte de mí, tal vez el lado más tranquilo y racional, sabía que necesitaba abordar esto con cuidado. Quería cada detalle, cada pieza de evidencia. Si esto iba a terminar, terminaría en mis propios términos. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera cambiado. La vi servir café, sonriendo mientras hablaba sobre sus planes para el día. Se veía tan inocente, tan compuesta, y eso hacía que mi ira burbujeara justo por debajo de la superficie. Podía sentirla crecer, pero mantenía la voz firme, mantenía el rostro en blanco, ocultando la furia con la que luchaba por dentro. Decidí que necesitaba reunir más pruebas antes de confrontarla.
No quería dejar espacio para negaciones, ninguna oportunidad para que ella se escapara de la verdad. Así que comencé a hacer un seguimiento de sus movimientos, anotando su horario de trabajo, sus viajes de negocios, cada detalle que me daba. Tenía cuidado de no dejarlo notar, pero cada conversación se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Seguía repitiendo esos correos electrónicos en mi mente, cada palabra grabándose más profundamente en mi memoria. Pasó una semana, luego 2. Logré encontrar algunos correos más, mensajes llenos de lenguaje en clave y planes para encontrarse bajo la apariencia de trabajo. Cuanto más descubría, más sentía que era un extraño en mi propio matrimonio. No reconocía a la mujer de la que estaba leyendo, la mujer que había prometido amarme, construir una vida conmigo. La mujer en la que había confiado tan ciegamente. Entonces, una noche, mi paciencia fue recompensada. Claire se estaba preparando para otro viaje, empacando su maleta con una precisión que hablaba de rutina. La observaba desde la puerta, mi estómago retorciéndose mientras doblaba su ropa, tarareando suavemente para sí misma. Levantó la vista y me pilló mirándola, dándome una sonrisa que se sintió como una ofensa. ¿Todo bien?, preguntó, su tono ligero, como si nada en el mundo pudiera estar mal. Forcé una sonrisa, asintiendo. Sí, solo pensaba en lo mucho que te voy a extrañar, dije, las palabras habiendo amargas en mi lengua. Ella se acercó y me abrazó, dándome un beso rápido en la mejilla antes de volver a empacar. Cuando se dio la vuelta, noté su teléfono sobre la cómoda. Mi corazón latió con fuerza, mis manos picaban por alcanzarlo, pero esperé hasta que se fue al baño. Cuando escuché el agua correr, tomé su teléfono, mis dedos temblando mientras navegaba hacia sus mensajes. Ahí estaba. Un mensaje de Mako. No puedo esperar a verte esta noche, había escrito. Lo haré valer la pena. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miraba las palabras, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. Ella no tenía idea de que estaba sosteniendo esta evidencia en mis manos, de que su traición ya no estaba oculta en las sombras. Cuando salió del baño, ya estaba de vuelta en la puerta, actuando como si no me hubiera movido. Ella sonrió, ajena, recogiendo sus cosas y dándome un último beso de despedida antes de irse. Cuando la puerta se cerró con un clic, sentí que un peso se levantaba. Ya no iba a esperar, ya no iba a pretender. Era hora de confrontarla, de recuperar el control de mi vida. Pasé el resto de la noche formulando mi plan, repasando cada posible resultado. La confrontaría, sí, pero quería más que una simple disculpa o una confesión a medias. Quería que viera el daño que había causado, que sintiera el peso de cada mentira, de cada acto engañoso. Y sabía exactamente cómo iba a hacer que lo entendiera. Esa noche, mientras yacía en la cama, solo por primera vez en años, sentí una extraña sensación de calma que se asentaba sobre mí. Estaba listo. La verdad ya había salido, y no había vuelta atrás. Confrontaría a Claire, armado con todo lo que había descubierto, y observaría cómo su mundo se desplomaba justo como ella había destrozado el mío. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. La mañana siguiente se sintió surreal. La ira que hervía en mí se había transformado en una resolución fría, una especie de calma antes de la tormenta. Claire regresaría esa noche, y había decidido que sería su última noche bajo nuestro techo. Quería que la confrontación fuera lo más clara posible, no habría negaciones, ni justificaciones, ni patéticas súplicas de perdón. Quería que viera el alcance de su traición sin el cojín de las excusas. Mientras ella estaba fuera, tuve tiempo para prepararme. Recopilé todo, los correos electrónicos, los mensajes de texto e incluso las facturas de hotel que había encontrado en nuestro estado de cuenta de tarjeta de crédito. Lo imprimí todo, cada página un testamento de su engaño. Para cuando terminé, tenía una pequeña pila de pruebas esperando por ella, ordenadamente encuadernada en una carpeta. No quería darle espacio para explicaciones o reclamaciones de malentendidos. Esta era la verdad, desnuda e irrefutable, tal como las mentiras que me había estado alimentando durante meses. Esa tarde, escuché su coche entrar en el camino de entrada y mi estómago se retorció con una mezcla de temor y determinación. Ella entró a la casa como si todo estuviera normal, dejando su maleta junto a la puerta y sonriéndome de esa manera familiar, cómoda. Por un breve momento, sentí un pinchazo de nostalgia, un recuerdo de los primeros días de nuestro matrimonio cuando todo parecía tan honesto, tan correcto.
Pero el sentimiento pasó tan rápido como llegó, reemplazado por el frío recordatorio de por qué había llegado tan lejos. Hey, dijo, inclinándose para darme un beso, que convertí en un abrazo rápido en su lugar. Ella me miró, una chispa de confusión cruzando su rostro. ¿Estás bien? Asentí, logrando sonreír débilmente. Sí, solo cansado, respondí. Un día largo. Ella pareció aceptar esto y siguió con su rutina habitual, poniéndose cómoda, hablando de su viaje de una manera que habría parecido ordinaria hace unas semanas. Mientras hablaba, yo escuchaba, solo medio prestando atención a sus palabras, sabiendo que todo lo que decía no era más que ruido de fondo. Cuando terminó, finalmente la miré, respirando profundamente mientras dejaba la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Claire, necesitamos hablar, dije, con la voz firme. Ella miró la carpeta, una pizca de aprensión cruzando su rostro. ¿Qué es esto? Solo algunas cosas que encontré. Abre la carpeta. Ella dudó, pero la curiosidad, o tal vez un instinto culpable, se apoderó de ella. Alzó la mano hacia la carpeta, abriéndola. El color se fue de su rostro mientras sus ojos escaneaban la primera página, un intercambio de correos electrónicos impresos entre ella y Mako. Observé cómo su expresión pasaba de shock a horror, y luego, por un segundo, a desafío. Pasó rápidamente por las páginas, sus manos temblando ligeramente, cada nueva pieza de evidencia como un martillo clavando los clavos en su propia historia. Cuando finalmente cerró la carpeta, me miró, su rostro pálido y su boca dibujada en una línea tensa. No sé qué decir, susurró. Entonces no digas nada, respondí. Solo escucha. Ella abrió la boca como para discutir, para protestar, pero levanté la mano, deteniéndola. No. No quiero excusas, ni explicaciones, ni una historia floja sobre cómo nunca quise hacerte daño. He terminado de escuchar mentiras. Sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió la mano hacia mí, pero di un paso atrás. ¿Sabes cuánto confié en ti, Claire?, pregunté, mi voz firme pero baja. Nunca pensé en cuestionarte. Durante años, te di toda mi confianza, creyendo que estábamos en esto juntos. Y tú lo tiraste. No fue así, susurró, su voz quebrándose. No quise. Dije tajantemente. No pretendas que esto fue cualquier cosa menos una elección. Una elección que hiciste una y otra vez, cada vez que lo encontraste, cada vez que me mentiste. Ella pareció derrumbarse, sus hombros caían mientras el peso de sus acciones caía sobre ella. Durante un largo momento, nos quedamos allí en silencio, la realidad de todo lo que había sucedido colgando pesadamente en el aire. Finalmente, di un paso atrás, dándole el espacio para hablar, si podía reunir el valor. Sus ojos buscaron los míos, llenos de desesperación. Lo siento mucho, susurró. Sé que eso no es suficiente, pero simplemente pasó. Las cosas se descontrolaron. Me reí, un sonido vacío que me sonó ajeno en mis oídos. ¿Se descontrolaron? ¿Eso es lo que llamas? Se descontrolaron perder la noción del tiempo o olvidar una cita. Esto fue una traición calculada. Ella hizo una mueca, el impacto de mis palabras aterrizando con el peso de su propia culpa. Yo, no sé qué decir, tartamudeó, finalmente sin palabras. No hay nada que decir, respondí fríamente. No hay nada que pueda arreglar esto. Has roto algo que no se puede volver a juntar. Ella comenzó a llorar, sus hombros temblando mientras envolvía los brazos alrededor de sí misma, viéndose más pequeña, más vulnerable de lo que jamás la había visto. Podría haber sentido lástima si no estuviera tan lleno de ira y traición. Le había dado todo, había construido una vida con ella, y ella me lo había pagado con mentiras. Quiero que te vayas, Claire, dije finalmente, con la voz tranquila pero firme. Quiero que empaques tus cosas y te vayas esta noche. Ella me miró, su rostro marcado por las lágrimas, un destello de shock cruzando sus rasgos. Por favor, no hagas esto, suplicó. Sé que cometí un error terrible, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia, podemos intentar reconstruirnos. Por favor, no tires todo esto. Negué con la cabeza, resuelto. Yo no tiré nada, Claire. Tú lo hiciste. Tomaste esta decisión y ahora tienes que vivir con ella. Su desesperación creció y extendió la mano nuevamente, como si esperara acortar la distancia entre nosotros. Por favor, suplicó, con la voz quebrándose. Por favor, déjame arreglar esto.
no nos hagas esto. Pero ya no había nosotros. Esa era la dolorosa verdad, la que había llegado a aceptar en las largas noches sin sueño que me llevaron hasta este momento. Lo que sea que tuvimos, lo que sea que compartimos en confianza y amor, se había destruido, pedazo a pedazo, cada vez que elegía a alguien más sobre mí. No podía perdonarlo, no podía olvidarlo. La herida era demasiado profunda, la traición demasiado profunda. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la decisión en mis palabras. Claire, tienes hasta la mañana para reunir tus cosas e irte. Este matrimonio se ha terminado. Ella se desplomó en el suelo, sollozando abiertamente, pero no me moví para consolarla. Por primera vez, no sentí nada por la mujer que había sido mi esposa, la mujer a la que había amado con cada parte de mí. Ella se había vaciado con cada mentira, cada engaño, hasta que no quedó nada para lo que pudiera aferrarme. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, deteniéndome solo brevemente para mirar atrás. Espero que haya valido la pena, Claire, dije, mi voz apenas más que un susurro. Y con eso, la dejé sola con las ruinas de lo que había destruido. La casa se sentía extrañamente silenciosa mientras caminaba por el pasillo, como si ella también estuviera de luto por el final de algo. Pero por primera vez en semanas, sentí una extraña sensación de paz, un peso levantado de mis hombros. Había hecho lo que tenía que hacer. Había enfrentado la verdad y tomado mi decisión. En la quietud de la oscuridad, me sentí listo para reconstruir, para empezar de nuevo, libre de las mentiras y el engaño que me habían perseguido tanto tiempo. Mientras me sentaba a la tenue luz de la cocina, el silencio de la casa me rodeaba. La calma que había sentido después de que Claire se fue comenzó a dar paso a algo más frío, algo vacío que parecía asentarse en lo más profundo de mi pecho. La verdad era que nuestro matrimonio no solo había terminado, se había destrozado, sus piezas esparcidas más allá de cualquier reparación. Debería haber sentido alivio, tal vez incluso satisfacción, pero en cambio, sentía un vacío que no había anticipado. Pasaron unos días. Me concentré en mi rutina, sumiéndome en el trabajo y pasando tiempo con los niños, esperando llenar el silencio que ahora se sentía sofocante con la ausencia de Claire. Pero su ausencia no era algo que pudiera ignorar. Cada rincón de la casa tenía su fantasma, un eco de risas, el tenue olor de su perfume en un suéter dejado atrás, un libro que había estado leyendo sobre la mesa de noche. Era como si su presencia permaneciera en cada sombra, acechándome con recuerdos que desearía poder olvidar. Una noche, unas semanas después de que Claire se fuera, me encontré hojeando viejas fotos en mi teléfono. Los recuerdos salían, uno tras otro, nuestro día de bodas, los primeros cumpleaños de los niños, las vacaciones, momentos robados de risas. La Claire que veía en esas fotos era una extraña ahora, pero los recuerdos no me dejaban ir, me rodeaban como un vicio, apretando hasta que sentía que apenas podía respirar. Había perdido no solo a mi esposa, sino la vida que habíamos construido juntos, y no sabía cómo seguir adelante. Cuando dejé el teléfono, sonó el timbre, cortando el silencio. Me levanté, frunciendo el ceño, sin esperar a nadie. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizado. Era Claire. Ella se veía diferente, más pequeña, como si se hubiera encogido hacia sí misma. Sus ojos estaban rojos, su rostro pálido, y llevaba una expresión de desesperación que la hacía casi irreconocible. Sostenía un pequeño bolso en la mano, con los dedos nerviosos retorciéndose alrededor del asa. ¿Qué haces aquí?, pregunté, luchando por mantener mi voz firme. Ella tragó saliva, su voz apenas un susurro. Solo, no sabía a dónde más ir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí como mi ira se encendía, pero se mezclaba con algo más, algo que suavizaba los bordes de mi amargura. No respondí, solo me quedé allí, esperando. Por favor, dijo, su voz quebrándose. Sé que no merezco tu perdón, pero, estoy perdida. Pensé que podría vivir con lo que hice. Pensé que solo fue un error. Pero no puedo. Donde quiera que voy, todo lo que hago, es como si estuviera perseguida por lo que tiré. Una parte de mí quería cerrar la puerta, rechazarla y dejarla cargar con el peso de sus decisiones sola. Pero otra parte de mí, la parte que alguna vez la amó, que compartió una vida con ella, no podía apartar la mirada del dolor en sus ojos. Respiré hondo, me aparté, y ella entró, con pasos vacilantes como si temiera que la casa la rechazara. Nos sentamos en la sala, el silencio entre nosotros pesado. Finalmente, ella me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Solo necesitaba decir,
lo siento. Por todo. Sé que eso no arregla nada, pero necesitaba que lo supieras. Asentí, sin saber qué decir. Su disculpa era sincera, podía verlo, pero se sentía como un vendaje sobre una herida demasiado profunda para sanar. ¿Qué esperas que haga, Claire?, pregunté, mi voz tranquila. Nos destrozaste. Lo sé, susurró, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Y sé que no lo merezco, pero te pido una oportunidad más. El peso de sus palabras colgó en el aire y me sentí desgarrado. Cada parte de mí quería decir que no, decirle que sus decisiones destruyeron todo lo que teníamos. Pero había una pequeña parte dolorosa de mí que aún anhelaba la vida que habíamos compartido, el amor que una vez pareció inquebrantable. Miré hacia otro lado, incapaz de mirarla a los ojos mientras luchaba con el caos de emociones dentro de mí. El silencio se estiró entre nosotros, denso con cosas no dichas. Y luego, como si el mismo universo hubiera intervenido, el sonido agudo de mi teléfono rompió la tensión. Lo tomé, mirando la pantalla. Era el hospital. Mi estómago se hundió al responder, escuchando la voz urgente del otro lado. Señor Sanders, soy la doctora Patel de Charlotte Memorial. Su hijo fue ingresado después de un accidente de coche. Está en estado crítico. Mi mundo se inclinó y por un momento no pude procesar las palabras. Logré tartamudear, mi mente luchando por ponerse al día. Lo siento mucho, señor Sanders. Estamos haciendo todo lo posible. Le sugiero que venga lo antes posible. La línea se cortó y me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza mientras la realidad de lo que acababa de escuchar se hundía en mí. Sin decir una palabra, tomé las llaves, apenas consciente de que Claire me seguía mientras tropezaba hacia el coche, entumecido por el shock. El trayecto hacia el hospital se sintió interminable, mi mente un torbellino de pensamientos, miedos y oraciones. Apenas registré la presencia de Claire a mi lado, su mano sobre la mía como si pudiera de algún modo absorber el miedo que irradiaba de mí. Cuando finalmente llegamos, corrimos hacia el interior, mi respiración se detuvo cuando una enfermera nos condujo hacia la sala de urgencias. Un médico nos recibió allí, su rostro sombrío. Señor Sanders, su hijo sufrió heridas graves. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es extremadamente serio. Las palabras me golpearon como una ola, y sentí mis rodillas ceder, el agarre de Claire en mi brazo fue lo único que me mantuvo en pie. Pude ver el dolor reflejado en sus ojos, el mismo dolor crudo que yo sentía. La sala de espera era un bler de paredes blancas, luces frías y el zumbido de la maquinaria, cada minuto estirándose como una eternidad. Horas pasaron en un torbellino de preocupación y oraciones susurradas, la esperanza de que nuestro hijo saliera adelante convirtiéndose en mi único foco. Claire se sentó junto a mí, en silencio, su presencia de alguna manera reconfortante, aunque ambos estábamos rotos de diferentes maneras. No hablamos, pero su mano permaneció sobre la mía, una conexión frágil en medio de nuestra desesperación compartida. Finalmente, el médico regresó, su expresión ilegible. Respiró hondo, mirando entre nosotros, y supe antes de que hablara. Lo siento, dijo en voz baja, su tono impregnado de una tristeza genuina. Hicimos todo lo posible. Un grito se construyó dentro de mí, un llanto mudo que me desgarró cuando me desplomé, los brazos de Claire alrededor de mí mientras lloraba. Nuestro hijo, nuestro hermoso y brillante niño, se había ido. El peso de esto me aplastó, un dolor tan intenso que sentí como si me estuviera ahogando, cada respiración un recordatorio doloroso de la vida que habíamos perdido. En los días que siguieron, Claire y yo nos dejamos llevar por los trámites del funeral, apenas hablando, apenas pudiendo mirarnos. La casa que antes había sentido como un lugar perseguido por su traición ahora estaba llena de una sombra aún más oscura, una pérdida tan profunda que amenazaba con tragarnos por completo. Nuestro matrimonio, ya roto, se sentía como cenizas en mis manos, y sin embargo, en nuestro dolor compartido, nos aferramos el uno al otro, los únicos dos seres que entendían la magnitud de lo que habíamos perdido. Nos paramos juntos al lado de la tumba, el viento frío y cortante, nuestras manos unidas mientras veíamos cómo el ataúd de nuestro hijo bajaba a la tierra. Las lágrimas nublaban mi visión, y sentí como el agarre de Claire se apretaba, sus propios sollozos silenciosos reflejando los míos. En ese momento, la ira, la traición, todo eso parecía insignificante frente a nuestro dolor compartido. Esa noche, regresamos a casa, cada uno de nosotros solo a su manera, perseguidos por la vacuidad que llenaba la casa.
La traición de Claire aún persistía entre nosotros, una herida sin curar, pero ahora era opacada por algo más profundo, algo de lo que ninguno de los dos podía escapar. Me senté en la oscuridad, mirando las paredes que antes guardaban tantos recuerdos, ahora huecas y sin vida. Claire estaba sentada frente a mí, su rostro pálido, sus ojos enrojecidos. No sabía qué deparaba el futuro ni si alguna vez encontraríamos paz después de la tormenta que había atravesado nuestras vidas. Pero en el silencio, compartimos un dolor que nadie más podría comprender, un vínculo forjado a través de la pérdida. En ese momento callado y roto, alcé la mano hacia ella, y juntos nos quedamos allí, dos almas unidas por el dolor de lo que habíamos perdido y el conocimiento inquietante de que nada podría hacernos completos de nuevo.